tardes aquí, tu hermano y amigo Edwin Santiago, un día más, donde Dios es maravilloso, donde su misericordia es nueva cada mañana, dice la Biblia. Y vamos a orar para que el Señor tome el control de esta enseñanza y que el Espíritu Santo sea el que hable, el que toque los corazones. Padre, le damos gracias en el nombre de Jesús por un día más, de tu amor, de tu misericordia. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús, de que tú seas, Padre Santo, el que hables en esta mañana, de que tú seas el que toque los corazones, que tú seas, Espíritu Santo de Dios, el que ponga las palabras en mi boca, Padre Santo, para que tu Espíritu hable en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias por el privilegio que nos das de poder ser un instrumento en tus manos y que seamos de bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que en el capítulo anterior, el capítulo 3, nos quedamos hablando cuando se ejecuta este milagro en la puerta La Hermosa, cuando Pedro y Juan, estaba este señor que era cojo de nacimiento y lo posicionaban allí al frente de la entrada. Y Pedro y Juan, mirando los ojos atentos, le dicen, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre poderoso de Jesús. Y vemos este milagro, y este milagro es lo que comienza una guerra otra vez entre el Sanedrín y esta iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque fue el comienzo y dijeron: adiós, eliminamos a Jesús, pero no pudimos eliminar el mensaje. ¿Por qué? Porque los apóstoles siguieron predicando a Cristo y haciendo cosas mayores. Cristo se lo había dicho: y en mi nombre harán cosas mayores que esta. Y aquí comenzamos este capítulo número 4 con Pedro predicando y explicando que este milagro de la hermosa, del cojo, que ya no era cojo, ya saltaba y danzaba para el Señor, había sido por el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo, el cual ellos habían crucificado. Y aquí comenzamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Prende tu celular o saque su Biblia y comenzamos aquí en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Aquí vemos que estos que vinieron sobre ellos es el Sanedrín. Es este grupo de 70 sillas, este grupo de personas, religiosos, eruditos, compuestos de escribas, de saduceos, de ancianos. Vinieron en contra de ellos porque ellos no querían que se predicara a Cristo de ninguna forma. Y aquí vienen sobre ellos, y aquí lo dicen muy claramente, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos sacerdotes con el jefe de la guardia de los templos, del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Y esta gente tenían como un modus operandi, porque siempre que les echaban mano, casi siempre era tarde, y los ponían en la cárcel hasta el otro día. Lo mismo le pasó a Cristo, era tarde, ya lo arrestan y hasta el otro día. Tenían este modus operandi, este modo de operar con las personas. Y también lo hacían porque ellos a veces traían, como hicieron con Jesús, falsos testimonios, falsos testigos, y lo hacían en la noche para que nadie supiera lo que pasó. Ese era el modo operandi de ellos. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Imagínese usted. Los metieron a la cárcel otra vez, pero muchas de las personas habían creído y eran como 5,000 personas. Y vamos a hablar un poquito más de eso. Me estoy ayudando siempre de un comentario bíblico del licenciado pastor teólogo Magdiel Narváez. Y comenzamos aquí, cuando dicen que eran como 5,000 los que habían creído. Muy importante, porque ya la iglesia tiene 3,000, ¿se acuerda? 3,000 cuando Pedro predica, después del aposento alto y después del milagro del cojo de la puerta La Hermosa. Ahora él es cojo, ya no es cojo, ya Cristo lo sanó. Tenemos 5,000 varones adicionales. Cuando el texto habla de varones, tenemos que buscar la manera de hacer una fórmula matemática. Dice que son 5,000
personas que se unen al evangelio, que creen en el mensaje. En el mundo de Cristo solamente se cuentan los hombres. Las mujeres no cuentan, ni los niños tampoco. Estos son los ejemplos de contextualizar el texto, que veamos los cambios en donde el reino abraza un cambio como este para darle un espacio a la mujer y a los niños. Gloria a Dios por estos tiempos, que las mujeres y los niños son contados. En el tiempo de Jesús eran nada más que los varones. ¿Me explico? Si hay un hombre en el tiempo de Jesús, usualmente se le pone a su esposa, ya son 2, y un mínimo de 3 a 5 hijos. Si le ponemos 3 hijos y hay 5,000 hombres aquí, estamos hablando de 25,000 personas que se unieron a la iglesia, porque cada hombre es la cabeza, una unidad familiar. Imagínese usted, 25,000 personas, si les añadimos a cada cabeza 3 hijos, que creyeron en el mensaje. Qué tremendo es, qué poder tiene cuando hacemos las cosas con el Espíritu Santo de Dios. No hay que hacer mucha fuerza. Cuando tú tienes el poder del Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo te apoya en lo que haces, Él se glorifica hasta con un Dios te bendiga, hasta con un saludo, hasta con una mirada. ¿Por qué? Porque va lleno del poder y del amor del Espíritu Santo de Dios, que es parte de Dios. Amén. Y fíjate, aquí hay un orden establecido: el milagro del cojo, el discurso de Pedro y la conversión. Mira ese orden: el milagro del cojo. Pedro y Juan van a este cojo, lo miran, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te digo en el nombre de Jesús. Se hace esa sanidad, ese milagro. Entonces Pedro da un discurso explicando que lo que pasó allí fue por el poder del Espíritu Santo y se hizo en el nombre poderoso de Jesús, el cual ellos habían crucificado. Y la conversión de miles. ¿Okay? El discurso de Pedro es la explicación de dónde había surgido este milagro, de Jesucristo, que había resucitado de los muertos. Por supuesto, una predicación sin el poder del Espíritu Santo se presta para el debate, la confusión y la contradicción. Por supuesto que sí, porque si no está el poder del Espíritu Santo, pues es un mensaje más. Es un buen orador, puede darse un buen mensaje y cautivar los corazones y las emociones, pero el que llega dentro, al espíritu, al alma, es el poder del Espíritu Santo de Dios. Y ahí, cuando está el Espíritu Santo, no hay contradicción, no hay confusión, porque es Dios moviéndose. A veces los mayores ataques vienen de la misma iglesia y hermanos, lamentablemente. La gente no se convierte con argumentos, con tesis. Se convierte con el poder del Espíritu Santo respaldando la predicación. Y en estos tiempos, más que nunca, que hay muchos burladores de la palabra, muchas personas, bendito sea el Señor, muchos sitios donde no se predica la palabra tal y como es, se predica sin el Espíritu Santo, llegan a las emociones. Pero ¿qué pasa cuando la persona sale de ese sitio? Sus emociones bajan otra vez y vuelven otra vez al punto de donde empezaron. Pero cuando está el poder del Espíritu Santo, escúchame bien, hay liberación, hay convicción, ¿ok? El Señor restaura, levanta. Y eso se queda con la persona, porque es un poder sobrenatural que no llega a las emociones. Es un poder que llega a los tuétanos, adentro, a las coyunturas, al alma, al espíritu. Quebranta a la persona dice: necesito del Señor. Y solamente se logra eso con el respaldo del Espíritu Santo del Señor. Era motivo de gozo para Pedro y Juan el sufrir por la causa de Jesucristo, con encarcelamientos y vituperaciones. Para ellos era motivo de gozo. Seguimos aquí leyendo en el libro de los Hechos, capítulo 4, el versículo 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote, adivinen quién, ese mismo, Anás y Caifás, que ellos eran los líderes del Sanedrín, Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron
¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? Esto se parece bastante a cuando se lo hicieron a Jesús también. ¿Con qué potestad hacéis esto? Otra vez, esta gente, el modo operandi de ellos era que llevaban a las personas, la colocaban en el centro y todo ese grupo de 70 personas los interrogaban, los ponían contra de la pared y ellos tenían que hablar, ellos tenían que decir lo que había. El 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. ¿Se fija? Pedro dice aquí, lleno del Espíritu Santo. Les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Empieza Pedro aquí a predicar otra vez y a enseñar otra vez nuevamente que todo lo que ellos hacían era por el poder del Espíritu Santo, porque Cristo les prometió que ellos harían cosas mayores en su nombre. Y él empieza, Pedro, a explicar otra vez. Lo había hecho anteriormente en el capítulo 3 y aquí vuelve Pedro otra vez y nos enseña otra vez la palabra, lo que puede hacer un hombre lleno del poder del Espíritu Santo. Te enseña a hablar al Espíritu Santo. Repetimos otra vez, ellos tenían un problema de dicción, los galileos, con las guturales consonantes. Cuando hablaban llenos del poder del Espíritu Santo no había ningún problema en su dicción. Hablaban que se iban al tú con estos fariseos, con los escribas, con Anás y Caifás, con estas personas preparadas, y hablaban con denuedo porque estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Y aquí Pedro una vez más empieza a hablar y puedo leer aquí, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera haya sido sanado. Es Pedro hablando delante del Sanedrín, los 70 sillas, con el poder del Espíritu Santo. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo, de Jesús de Nazaret, se fija, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y Pedro dejándolo bien claro que todo lo que él hacía era por el poder del Espíritu Santo y por Jesucristo, en el nombre de Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en estos días. Reconocer en todo momento y todo tiempo que todo lo que hacemos es por el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. No, la gloria no es para mí ni para nadie en esta tierra. La gloria es para Cristo en todo momento. A Él sea la gloria. Este Jesús, dice el 11, es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, escucha bien. Pues aquí en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nadie, ni Mahoma, ¿ok? Ni las religiones paganas, ni ningún sacrificio de cualquier hombre, ni ninguna buena dádiva, nada de eso. Lo que salva al hombre y lo limpia de pecado es aceptar a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador, y por ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, usted y yo tenemos reconciliación con el Padre. Es la única forma. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ellos escuchaban a Pedro hablar y decían, este hombre está lleno del poder del Espíritu Santo. Ellos mismos reconocían y sabían que este hombre, Pedro, no podía hablar de esta forma si no estaba lleno del Espíritu Santo. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Y qué pasó? Y llamándolos les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre poderoso de Jesús. Los amenazaron. O sea, ellos reconocían que Pedro estaba lleno del poder de Dios, y Juan también. Reconocían de que era en el nombre de Jesús y que había poder, porque el cojo ya no era cojo.
había sido sano, pero como les convenía mantenerse bien con el pueblo, imagínense, 25,000 personas, los que creyeron, a lo mejor eran más, no se podían tirar el pueblo en contra. Así que los sacan aparte y los amenazan para que no prediquen más en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Qué tremendo, ¿eh? Pedro y Juan, hombre lleno del poder del Espíritu Santo, llenos de valor, dijeron: no, nosotros vamos a seguir predicando a Cristo porque eso es lo que tenemos, para eso fuimos llamados y no podemos callar las verdades. Entonces ellos les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo. ¿Se fijan? Todo lo que hacían Caifás y Anás, los sumos sacerdotes y las 70 personas sillas del Sanedrín, siempre era por causa del pueblo, porque si fuera por ellos lo hubieran apedreado y acabado con ellos, pero como el pueblo respetaba, como el pueblo los seguía, no se atrevían a irse en contra de tanta gente. Imagínese usted. ¿Y por qué no lo hacían? Porque ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, o sea que había un milagro, había un acontecimiento que había pasado y era imposible negarlo. Un hombre que estaba enfermo de nacimiento, que todo el mundo lo conocía, había sido sano cuando se le dijo: no tengo oro ni plata, pero en el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, levántate. Las tesis tienen antitesis, ¿ok? Los comentarios tienen otros comentarios, pero cuando hay un poder detrás y hay un milagro de esta magnitud, ahí no hay comentario, ahí no hay confusión, ahí lo que hay es aceptar que el poder del Espíritu Santo de Dios hizo un milagro. Amén. ¿Y qué pasó? Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolos oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay, en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo de Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Aquí está hablando el pueblo, ¿ok? Cuando Pedro y Juan les cuentan todas las cosas, el pueblo, esta gente que había creído, está como que animando a Pedro y a Juan y confesando y proclamando lo que había pasado, ¿okay? Y esto es lo que estamos leyendo aquí en el 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Empezaron a orar por ellos, a orar por Pedro y Juan. Úsalo, Señor amado, y que hablen con de nuevo tu palabra. Mira cómo esta gente estaba agradecidos y llenas del poder de Dios, estos que habían creído, estas personas que habían creído, estaban seguras de que era el poder de Dios. ¡Qué tremendo! 5,000 personas, si contamos los niños y las mujeres, 25,000 personas si ponemos 3 hijos por familia. Imagínese usted con el denuedo y animando a Pedro y Juan que continuaran predicando el evangelio. ¡Qué tremendo! Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué lindo! Estas personas orando por, estos miles de personas orando por Pedro y Juan. Al Señor que les dé palabra. ¿Ok? Que los use con poder. Y dice que cuando terminaron de orar, ¿qué pasó? El lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra del Señor. ¡Qué tremendo! Déjame decirte que esto pasa cuando estamos llenos del poder
del Espíritu Santo de Dios. Esto es lo que pasa. Estamos juntos, unánimes, no hay competencia de ministerios, no hay argumentos, no hay confusiones, porque el Espíritu Santo es el que tiene el control y todo marcha bien. Qué lindo es el Señor. Y seguimos aquí en el 32, Y la multitud de los que se habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía decir suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Qué bonito, porque aquí cuando terminamos de leer el versículo 24, que vemos aquí que las personas reciben a Pedro y a Juan y los animan. ¿Qué pasa aquí? Que la crisis viene a ser el elemento de triunfo de que están haciendo lo correcto por Jesucristo. El valor era lo que caracterizaba a esta iglesia primitiva. No tenían miedo. Cuando ponen en libertad a Pedro y a Juan, la gente viene a ellos para que tengan confianza y tengan valor. Miren qué lindo, miren cómo el Espíritu Santo aquí pone las cosas en orden. Ellos los encarcelan, al otro día son liberados. Ellos predican y dicen que esto no es de nosotros, sino que Cristo había hecho el milagro. ¿Ok? El Sanedrín los tiene que soltar porque no encuentra ninguna prueba en contra de ellos y tenían el pueblo, los sueltan, el pueblo los recibe y los anima para que prediquen a Cristo. Mira qué confianza y qué valor tenía esta iglesia primitiva. Tenemos que copiar ese ejemplo en estos días, tener valor cuando hagamos cosas para el Señor, sabiendo que Él es el que nos respalda en todo momento. Y vemos aquí, seguimos aquí en el versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía decir suyo propio, sino de lo que poseía, sino que tenían en común todas las cosas. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ninguno necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, escucha bien, las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. El 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Qué tremendo, ¿eh? Esta gente tenía todo en común. El evangelio de Jesucristo va saliendo de la aldea, del campesinato, de las regiones rurales, y empieza a cautivar clases altas y la metrópolis, porque es la única forma de bendecir a los que no tienen. Dios es un Dios de provisión. Primero, antes que un Dios de prosperidad. Aquí el evangelio empieza a alcanzar otras gentes de otras posiciones sociales más altas, gentes pudientes, gente que tenía más dinero. Aquí vemos el ejemplo de este Bernabé, que tenía una heredad y la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Porque sí, en estos tiempos estas iglesias vendían sus propiedades y nadie pasaba la necesidad. El que tenía le daba al que no tenía. El que no tenía para la renta, esta persona tenía para la renta y decía, aquí está. Y todos se cuidaban unos a otros. Qué unidad tremenda, qué hermandad, qué clase de ejemplo para estos tiempos. Yo le doy gracias a Dios porque Él ha puesto en nosotros un ojo para siempre buscar a quien tiene una necesidad. Y si le pedimos al Señor que nos dé para poder ayudar, para poder hacer más de lo que estamos haciendo, porque no podemos ser desapercibidos de la necesidad de nuestros hermanos, de las personas a la parte de afuera, de nuestros vecinos, pendientes siempre en que podemos ser de bendición. Y cuando el evangelio empieza a salir del campesinato, empieza a cautivar otras clases altas y metrópolis,
Entonces Dios primero, esto es tremendo, me encanta este comentario de Magdiel Narváez. Dios es un Dios de provisión primero antes que un Dios de prosperidad. ¿Por qué? Porque la prosperidad es aumentar de los bienes que existen. La prosperidad es yo tengo y Dios me aumenta los bienes. Pero el proveer es producir de donde no hay. Y eso fue lo que pasó en este momento. Dios empezó a proveer de donde no había y tocaba a personas pudientes para que ayudaran a los que no tenían. Qué tremendo, ¿ah? Y fíjense, vamos aquí vamos a seguir en el capítulo 5 también porque estamos bien en el tiempo y esto está bueno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están gozando? Apunta, ¿ok? Comparte estos videos. Y comenzamos aquí a leer el capítulo 5. Vemos aquí que terminamos las personas vendiendo sus propiedades. Este hombre Bernabé, dice aquí la palabra, vamos para atrás para verificar. Nos quedamos aquí leyendo que este hombre, José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, tenía una heredad y la vende y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esto era la forma de esa iglesia primitiva, que nadie pasara necesidad. Y aquí entramos al capítulo número 5. Aquí pasa un acontecimiento tremendo, pasa algo diferente, acontece algo increíblemente asombroso, por usar palabras superlativas de esta forma. ¿Y por qué? Vamos a leer lo que pasó aquí, que el capítulo 5 al comienzo. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Este hombre tenía una heredad, le pertenecía, ¿ok? Y el modo operandis, lo que se hacía en estas iglesias, vuelvo y repito, insisto, era vender algo que tú tenías. Por ejemplo, que yo tengo una casa, vendo la casa y todo lo que yo adquirí por el vender esa propiedad que es mía, lo pongo a los pies. Aquí está, este dinero completito para que se use para el ministerio. Pero ¿qué pasó con este ejemplo que da la Biblia aquí? De este hombre llamado Ananías y su mujer también. Ellos vendieron la propiedad, pero sustrajeron del precio, se agarraron, se la vendieron, ejemplo, por 20,000, se quedaron con 10,000 pesitos y los otros 10,000 lo dieron. No dieron completo el precio por el cual habían vendido esa heredad. Ese era el problema. Y aquí nos recalca la palabra, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba a ti. O sea, Pedro le está diciendo, no era tuya. O sea, ¿por qué hiciste esto? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Wow. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu Santo del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. Y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas.
aquí vemos este ejemplo tremendo de que estas personas tuvieron una buena intención. Vamos a vender también nuestras heredades y vamos a llevar el dinero para que el ministerio sea sustentado. Pero ¿qué pasó? No trajeron todo el dinero. Y lo sabía tanto Ananías como Zafira, su mujer. Querían engañar a Pedro primeramente y al Espíritu Santo. Pero lo que pasa es que como Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, ellos sabían lo que estaba bien y estaba mal. El Espíritu Santo les revelaba. ¿Ok? La gente comenzó a vender todo lo que tenía para ayudar a los que no tenían. En amor. Porque es el mayor milagro del Espíritu Santo, el amor a nuestro prójimo. Ellos nivelaron fuerzas sociales para que todo el mundo estuviera bien. Hacían esto gozosos, porque Cristo había prometido volver, y ese era el mensaje que se había creído. Al Espíritu Santo no se le miente. Si hacemos un compromiso con Dios, tenemos que cumplirlo. El Espíritu Santo no se le puede mentir. Si le prometemos algo, tenemos que cumplírselo porque Él no se va a olvidar. Hay que cumplir con Dios las promesas. Si le decimos, Señor, quiero hacer esto en tu nombre, lo voy a hacer, cumplámosle a Dios lo que le prometemos. Es muy importante, no se puede jugar con el Espíritu Santo del Señor. Dios es un Dios de pactos y siempre los cumple. Sigamos ese ejemplo establecido por Él mismo. El proceso del pacto con Dios nos enseña a nosotros a depender de Él, a esperar en Él y a someternos a Él. Cuando le prometemos algo a Dios, hacemos un pacto con Él, estas tres cosas pasan. Aprendemos a depender del Señor, no de nuestras fuerzas, no de lo bien que yo lo pueda hacer. Número 2. Aprendemos a esperar en Él. Que muchos errores cometemos y hasta malas decisiones tomamos porque no esperamos en el Señor. No esperamos ese momento crítico del Señor. Es esperar en el Señor. El tiempo de Él es perfecto. Y a someternos a Él. Hay que someterse a Dios. Dios nos enseña a someternos a Él, a esperar en Él, ¿ok? Y a depender de Él en todo momento. Esas tres cosas, anótalas ahí, por favor. La hacienda era de ellos, hablando de Ananías y Zafira. Esta hacienda era de ellos. Todo lo que tenemos es de Él. De todo lo que yo tengo, lo que usted tenga, no te pertenece a ti ni le pertenece a Dios, Santiago. Es de Dios. Él tiene el control de las cosas. Le pertenece a Él. Le pertenece a Dios. Todo lo que tenemos. En el obedecer a Dios hay siempre bendición. ¿Cuántos dicen amén? En el obedecer a Dios siempre hay bendición. Es un misterio como el Espíritu Santo actuó con Ananías y Zafiras, pero aprendemos que no podemos atentar contra el Espíritu Santo de Dios. No mintamos al Espíritu. No robemos al Espíritu. ¿Ok? No mintamos al Espíritu y no robemos al Espíritu. Esto fue un ejemplo tremendo de que se le mintió al Espíritu Santo y Dios se los lleva. Y Dios les quita la vida a los dos. Y muchos pueden decir, ya, que Dios es malo. No sabemos por qué Dios hizo eso. Dios sabe más que nosotros. Yo comparto aquí la opinión que tiene Magdiel Narváez sobre este asunto. ¿Y cuál es esa opinión? Que posiblemente Dios se los llevó para salvación y sigue siendo un acto de misericordia. Yo comparto eso también. Opino también igual de que Dios se los lleva para llevárselos a casa y que no se hubieran perdido. ¿Okay? Es una opinión muy personal, lo tiene que compartirlo usted, pero esa es mi opinión. Y la de Magdiel Narváez también, que es el comentario vivo que estamos utilizando. Pero fue un hecho tremendo. Unas personas con buenas intenciones, pero le mintieron al Espíritu Santo de Dios. Y con el Espíritu Santo de Dios no se puede jugar. Amén. Y seguimos aquí en el versículo 12, Hechos capítulo 5, versículo 12 dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más,
gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a la calle y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Miren qué tremendo este despliegue de poder, que hasta la sombra de Pedro, lleno del Espíritu Santo, sanaba a las personas. Y las personas creían, veían los milagros, veían el denuedo de Pedro y de Juan y de los apóstoles y decían: saquemos los enfermos. Hasta camas le ponían en el medio. Ven uno caminando, predicando, y una cama en el medio del camino donde tú estás andando, para que te tropieces con él y tengas que orar por él. Imagínense la fe de estas personas. ¿Por qué? No por lo bueno que era Pedro ni Juan y los apóstoles, sino porque estaban llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando estamos llenos del poder del Espíritu Santo, el Espíritu es el que toca a las personas y las trae a los pies de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Se repiten señales, maravillas y el estar juntos. ¿Por qué se repite? En la repetición está la garantía de la múltiple atestación. Yo repito, ¿por qué se repite otra vez lo mismo? Maravillas, milagros, prodigios. Porque en la repetición está la garantía de la múltiple atestación. La múltiple atestación es cuando un pasaje se repite en múltiples ocasiones. Es más veraz que cuando se repite en pocas ocasiones. Apunta. La iglesia primitiva nos enseña que a pesar de crecer y tener bienes, tenían la misma actitud, humilde de alegría y sencillez de corazón. O sea que esta iglesia había crecido, pero tenían la misma actitud de predicar a Cristo, de ayudarse unos a otros, de financiarse unos a otros, y que nadie pasara necesidad entre ellos, sino que yo me voy a encargar de ti, tú te encargas de mí, como hermanos que somos en Cristo. Qué ejemplo tremendo podemos seguir nosotros en estos tiempos. Y seguimos aquí en el versículo 17, estamos en Hechos 5, 17, dice: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Otra vez, bendito sea el Señor. Esta gente estaba en la cárcel de cada rato por anunciar a Cristo y ellos se gozaban. Esto era un gozo para ellos. Tremendo. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos y los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron, los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso. Qué tremendo. Aquí un ángel abre, los meten presos otra vez por anunciar a Cristo. Ve a un ángel de Dios, les abre la cárcel, los saca de la cárcel y le dice: vayan y sigan predicando. Miren el respaldo del Espíritu Santo del Señor. Si nosotros creemos esto en estos tiempos, cuando salimos a predicar y a llevar las buenas nuevas del Evangelio, poder va a fluir, las personas van a ser sanas, Dios abrirá puertas. Creámosles a Dios en estos tiempos que vivimos. Diciendo: por cierto, la cárcel la hemos hallado cerrada y con toda seguridad, y los guardias afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Qué tremendo, ¿ah? Las puertas estaban cerradas, ¿ok? Con toda la seguridad, nadie se dio cuenta de que ellos habían escapado. ¿Por qué? Porque los ángeles sacaron a esta gente de la cárcel. Pedro y Juan los sacaron de la cárcel. Qué tremendo, ¿a qué clase de milagro? Si uno profundiza un poco más esto, ¿cómo hicieron eso? Dios tiene poder para hacer lo que Él quiera. ¿Cómo salieron de la cárcel y cuando fueron allí estaba la puerta cerrada, los cuales no notaron nada? Porque lo hizo Dios. Nosotros tenemos que creer lo que Dios puede hacer. Mi problema no es investigar a ver si esto es realidad lo que pasó.
y buscarle las cuatro patas al gato. No, mi problema es creer. Eso es lo que yo tengo, creerle a lo que dice la Biblia. Si Dios dice que ellos salieron de la cárcel, ¿ok? Si los sacó en el espíritu, si los sacó en la carne, sea como los haya sacado de la cárcel, mi trabajo es creer lo que dice la Biblia. Dios tiene poder para hacer eso y mucho más. Y aquí dice, la cárcel está vacía, cerrada con seguridad y los guardias afuera, puesto en pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Está tremendo esto, el 25. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Yo imagino a los sacerdotes, a Anás y Caifás y toda esta gente, todos los de Sanedrín, otra vez, bendito sea Dios, esta gente que mucho insiste, no se cansan. Qué tremendo. ¿Por qué? Porque estaban llenos del poder del Espíritu Santo de Dios, tenían esa fuerza, ese dunamis. Si en esta hora estás cansado, si en esta hora estás débil, si en esta hora has tirado la toalla y no tienes fuerzas para continuar, deja que el Espíritu Santo te llene de poder, de fuerza. Otra vez te levante en el nombre poderoso de Jesús. Porque es el tiempo de hacerlo. Si estás escuchando esta enseñanza, Dios te recibe fuerzas de parte del Señor en el nombre poderoso de Jesús, para que prediques con denuedo, para que cantes con denuedo, para que hagas lo que hagas para el Señor con fuerzas de Él, lleno del Espíritu Santo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser aprediados por el pueblo. O sea, lo mandaron a buscar suavecito, con cuidado, porque tenían miedo al pueblo. Cuando lo trajeron, los presentaron ante el concilio y el sumo sacerdote les preguntó: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Miren qué hipócritas son, porque ellos habían matado a Jesús, ¿okay? Y lo querían negar. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Otra vez esta respuesta la vimos en el capítulo 4, cuando fueron también expuestos, cuando los pusieron en el centro del Sanedrín y los confrontaron. La misma respuesta da Pedro otra vez aquí en esta ocasión, lo mismo. Otra vez, a quien vosotros matasteis colgándole, Pedro dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Pedro se lo tiraba de cada rato de frente, ¿no? Esto que hacemos es en el nombre de Jesús, a quien ustedes mataron. Ellos dijeron: no, quieren echarle esta sangre de este hombre en nosotros, justificándose. Y Pedro le decía: no, es que ustedes mataron a Jesús. Si la sangre está sobre ustedes. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. El 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios lo que le obedecen. Dios ha dado el Espíritu Santo a los que le obedecen. Muy importante. ¿Quieres ser usado por el Espíritu Santo y vivir por Dios? Hay que obedecer. Hay que obedecer la palabra, hay que seguir las reglas del libro, hay que seguir a Cristo para ser apoyados por el Espíritu Santo del Señor. No hay otra forma. El 33 dice: ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Vuelve la persecución, los meten a la cárcel otra vez y son confrontados nuevamente por el Sanedrín. Ellos se enfurecieron y querían matarlos. El 34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, escucha bien esta parte aquí. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, apunta ese nombre, Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles.
Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número de como 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, este es Gamaliel hablándole al Sanedrín, ¿ok? A Anás y Caifás. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es Dios, no la podréis destruir. No seáis que tal vez hallados luchando contra Dios. No vaya a ser que estemos luchando contra Dios, prácticamente le está diciendo Gamaliel al Sanedrín. Y convinieron con él, estuvieron de acuerdo con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, se fueron con sus azotes, ¿saben? No se fueron limpios. Les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Estas personas se gozaban, los azotaban y ellos se decían: gloria a Dios. Qué clase de espíritu, Dios mío, qué fuerza tenían ellos dadas por el Espíritu Santo del Señor, qué atrevidos. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Y quiero abundar un poquito más de este Gamaliel. Levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, se levanta. Anuncia que antes se habían levantado otros líderes y habían caído o fracasado, y advierte que podrían estar atentando y luchando contra el Dios del universo. Este Gamaliel, apunta, es el que entrenó a Pablo. Era el maestro de Pablo. Todo lo que Pablo sabía se lo enseñó Gamaliel, y eso lo vamos a ver más adelante en este libro de los Hechos, que era uno de los hombres más venerados en todo Israel, al punto que logró convencer al Sanedrín de no matar a Pedro y a Juan, sino que los azotaran y los dejaran libres. Este era Gamaliel. Su palabra fue tan poderosa que logró contrarrestar a Anás y a Caifás y el resto de los sacerdotes. Vemos aquí cómo Dios se glorificaba en los apóstoles predicando, y son confrontados nuevamente, y Gamaliel sale, que más adelante es vamos a ver que es el maestro de Pablo, y dice: cuidado, que nosotros no estemos batallando en contra del Dios del universo. Dejadlo ir. Si tuvo tanto peso esta palabra de este Gamaliel, de que los dejaron ir, los azotaron y los dejaron ir. Qué tremendo ejemplo de estas personas que con amor, que con pasión predicaban. ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo del Señor. ¿Por qué? Porque para eso fueron llamados. Cristo se lo había prometido y ellos se le creyeron al llamado del Señor. Agarremos este ejemplo de esta iglesia primitiva. Agarremos este ejemplo de compartir los bienes, de ayudarnos los unos a los otros, de estar pendiente a la necesidad en todo momento, porque esto le agrada a Dios y es bíblico que lo hagamos. Dios me bendice y me da ¿para qué? Para ayudar, para yo ayudar, para estar pendiente a la necesidad, para decirle: Señor, aquí estoy. ¿A quién voy a bendecir en este mes? ¿A quién puedo ayudar en este mes, en este día? Padre Santo, aquí estoy. Utilízame, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Y aquí terminamos este capítulo 5. En este estudio tocamos el capítulo 4 y el capítulo 5. Veo aquí que tengo 50 minutos, buen tiempo para tocar 2 capítulos. Te pido en el nombre de Jesús de que compartas estos videos
porque esto es de bendición, ¿ok? Yo sé que el Espíritu Santo está tocando a muchas personas y si tú compartes este video, te vuelves un mensajero también de las buenas nuevas del Evangelio de Cristo. Por eso es tan importante que usted comparte estos videos con aquella persona que necesita. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, tu hermano y amigo aquí, Edwin Santiago, en un video más. Y te doy gracias por estar ahí. Este video te guarde y nos vemos en la